6 mujeres jóvenes se arrodillaron en el suelo afuera del rancho de Thaddeus Bell. Sus rostros están llenos de lágrimas y polvo. Pero el hombre al que pidieron ayuda no había hablado con nadie en 3 años. Y lo que estaban a punto de preguntarle lo obligaría a elegir entre su soledad cuidadosamente guardada y algo mucho más peligroso que la soledad. El sol caía sin piedad sobre el remoto valle donde Thaddeus había construido su fortaleza del silencio. Sus curtidas manos se aferraron a la barandilla del porche mientras contemplaba la imposible vista que tenía delante. 6 figuras con vestidos rotos, arrodilladas como muñecas rotas frente al telón de fondo de su interminable valla. El más joven no podía tener más de 17 años. El mayor podría tener 25. Sentía la garganta como papel de lija. Habían pasado 3 años desde que escuchó una voz humana que no era la suya, resonando en las paredes del cañón. 3 años desde que eligió deliberadamente esta existencia, cortando cada lazo que lo unía al mundo más allá de su línea de propiedad. El pueblo más cercano estaba a 2 días de viaje a través de un terreno traicionero. Nadie llegó aquí por accidente, y sin embargo aquí estaban. La que tenía el pelo castaño rojizo levantó la cabeza primero. Sus ojos verdes contenían una desesperación que él reconoció, aunque había pasado años tratando de olvidar esa mirada. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un graznido susurrante. Sus labios estaban agrietados y su rostro hundido por el cansancio. Cualquiera que sea lo que los haya traído hasta aquí, habían viajado lejos y habían sufrido mucho. Thaddeus sintió que sus muros cuidadosamente construidos comenzaban a temblar. Todos sus instintos le gritaban que se diera la vuelta, que se retirara a su cabaña y pretendiera que ese momento nunca había sucedido. Había aprendido por las malas que ayudar a los demás solo conducía al dolor. Esa confianza era un lujo que ya no podía permitirse. Que el lugar más seguro era solo, siempre solo. Pero mientras la mujer de cabello castaño rojizo luchaba por ponerse de pie, balanceándose peligrosamente, algo se agitó en su pecho. Un sentimiento que había enterrado tan profundamente que casi se había convencido de que estaba muerto. La sensación de que tal vez, solo tal vez, huir no era lo mismo que estar a salvo. La mujer dio un paso adelante, su voz apenas era audible a través de la distancia que los separaba. Sus palabras romperían el silencio que había construido a su alrededor como una armadura. Y una vez dicho esto, no habría vuelta atrás, porque lo que estaba a punto de decirle revelaría que sus 3 años de aislamiento no habían sido nada comparados con la elección que estaba a punto de enfrentar. La voz de la mujer de cabello castaño rojizo se quebró mientras hablaba, pero sus palabras cortaron el aire del desierto como una espada. Por favor, señor, no tenemos a dónde ir. Nos están cazando. Thaddeus se aferró con más fuerza a la barandilla del porche, sus nudillos blancos contra la madera blanqueada por el sol. Casa. La palabra desató recuerdos que había pasado años reprimiendo, imágenes de otra mujer. Otra súplica desesperada. Otro momento en el que tomó la decisión equivocada. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. Tienes que irte, respondió él. Su voz oxidada por el desuso. No puedo ayudarte. Pero mientras las palabras salían de su boca, notó detalles que hicieron que su estómago se revolviera de miedo. El vestido de la mujer no solo estaba roto. Fue destrozado en lugares que sugerían violencia. Manchas oscuras marcaban la tela, algunas de las cuales parecían sospechosamente sangre seca. Las otras 5 mujeres presentaban signos similares de maltrato. Cualquiera que sea de lo que estuvieran huyendo, ya los había alcanzado una vez. La mujer se tambaleó hacia adelante un paso más, con la mano presionada contra su costado. Cuando ella lo apartó, Thaddeus vio sangre fresca filtrándose entre sus dedos. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Ella estaba herida, quizás gravemente. Todos parecían medio muertos por el agotamiento y la deshidratación. Nos quitaron nuestro carro hace 3 días, continuó, con la voz cada vez más débil. Mataron a nuestro guía. Dijeron que harían cosas peores si nos atrapaban de nuevo. Usted es nuestra última esperanza, señor. La única alma entre aquí y la frontera. Borde. La palabra golpeó a Thaddeus como un golpe físico. No eran solo viajeros en apuros. Eran fugitivos.
Cualquier problema que llevaran consigo se convertiría en su problema en el momento en que les ofreciera refugio. Ya había aprendido esa lección una vez antes, y le había costado todo lo que importaba. Pero mientras observaba a la mujer balanceándose sobre sus pies, con el rostro cada vez más pálido, algo dentro de él se quebró. Ella estaba a punto de derrumbarse. Todos lo eran. Y si los despidiera ahora, estaría firmando sus sentencias de muerte con la misma seguridad que si él mismo hubiera apretado el gatillo. Las piernas de la mujer se doblaron. Ella cayó de rodillas en el suelo. Su sangre ahora era visible como una mancha creciente en el polvo debajo de ella. Las otras mujeres corrieron a su lado, olvidando su propia debilidad en su desesperación por ayudar a su líder. Thaddeus se encontró bajando los escalones del porche antes de que su mente pudiera alcanzar a su cuerpo. 3 años de aislamiento le habían enseñado muchas cosas, pero no habían matado la parte de él que no podía ver sufrir a otro ser humano. No cuando tenía el poder de evitarlo. Pero cuando se acercó al grupo de mujeres, un nuevo sonido llegó a sus oídos. Sonidos de cascos, distantes pero cada vez más cercanos. Varios caballos se mueven rápidamente por el duro suelo del desierto. Alguien venía y cabalgaba con fuerza. La mujer de cabello castaño rojizo también lo oyó. El terror se reflejó en su rostro mientras agarraba el brazo de Thaddeus con los dedos manchados de sangre. «Nos encontraron», susurró. «Dios mío, nos encontraron». Thaddeus miró hacia el horizonte donde una nube de polvo se elevaba en la distancia. Quienquiera que viniera estaría aquí en 1 hora, y cuando llegara, encontraría a 6 mujeres que claramente estaban huyendo de algo, y a un hombre que estaba a punto de descubrir que algunas decisiones no se pueden deshacer. La mente de Thaddeus corría mientras calculaba distancias y opciones. Los jinetes que se acercaban llegarían a su rancho en menos de 1 hora. 6 mujeres heridas no podrían correr más rápido que los hombres montados, especialmente no en su condición actual. Pero ayudarlos significaba destruir el santuario que había construido durante 3 años de cuidadoso aislamiento. «Llévalos». Adentro, se escuchó decir, mientras las palabras le resultaban extrañas en la lengua. Ahora, la mujer de cabello castaño rojizo, que se presentó débilmente como Clara, intentó protestar. «No le traeremos problemas a su puerta, señor. Podemos escondernos en las rocas». «Morirás en las rocas», respondió Thaddeus sin rodeos. Ya estaba en movimiento, sus instintos de supervivencia anulando 3 años de pastoreo autoimpuesto. «Y esos jinetes encontrarán sus cuerpos la mañana siguiente. Entonces sabrán que alguien te ayudó». Tomó entre sus brazos a la mujer más débil, una rubia apenas salida de la niñez, que parecía arder de fiebre. Su peso lo sorprendió. Ella no era más que piel y huesos, más ligera que un saco de alimento. ¿Cuándo fue la última vez que abrazó a otro ser humano? El recuerdo se sintió como tocar una llama. Las otras mujeres se apoyaron unas a otras mientras tropezaban hacia su cabaña. Thaddeus notó detalles que le hicieron apretar la mandíbula de ira. Quemaduras de cuerdas en sus muñecas, moretones en forma de dedos alrededor de sus gargantas. Estos no eran solo fugitivos. Eran víctimas. Dentro de la cabaña de una sola habitación que había sido su mundo entero durante 3 años, las mujeres se desplomaron sobre cualquier superficie que pudieron encontrar. El contraste era desconcertante. Su espacio, que antes parecía apropiadamente escaso para un hombre que no quería nada del mundo, ahora parecía dolorosamente pequeño e inadecuado para 6 almas desesperadas. Clara presionó su mano con más fuerza contra su costado herido mientras miraba alrededor de la cabaña. Sus ojos se fijaron en la cama individual, los muebles mínimos, la ausencia total de cualquier cosa que sugiriera que alguna vez una mujer había vivido allí. «Estás sola», dijo ella. Y no era una pregunta. Por elección propia, respondió Thaddeus, mientras se disponía a bloquear las ventanas. «Y estás a punto de descubrir por qué». A través de los huecos de las contraventanas de madera, podía ver cómo la nube de polvo iba creciendo. Los jinetes estaban presionando mucho, lo que significaba que estaban desesperados por alcanzar a su presa o confiaban en que estaban cerca. Ninguna de las 2 posibilidades resultó bien. «¿Quiénes son?», le preguntó a Clara mientras revisaba su rifle. El arma se sentía extraña en sus manos después de tanto tiempo,
pero la memoria muscular estaba regresando. El rostro de Clara se puso pálido. «Esclavistas», susurró. «Nos compraron a un hombre que nos prometió trabajo en los territorios. Dijo que seríamos maestras y costureras. En lugar de eso, señaló su vestido roto y su garganta magullada. Esa sensación fue como si se le formara hielo en las venas. Esclavistas. El peor tipo de depredador. El tipo que veía a los seres humanos como ganado para comprar y vender. El tipo que mataría a cualquiera que se interpusiera entre ellos y su propiedad. Ahora los cascos sonaban lo suficientemente cerca como para que pudiera distinguir cada caballo individualmente. Al menos 6 jinetes, quizás más. Hombres profesionales que no se dejarían intimidar por el desafío de un solo ranchero. Mientras Clara luchaba por ponerse de pie, su rostro se contrajo de dolor y determinación. Ella dijo algo que hizo que a Thaddeus se le helara la sangre. Hay algo más que necesitas saber. Algo que hace que esto sea peor de lo que piensas. Las siguientes palabras de Clara golpearon a Thaddeus como un golpe físico. El hombre que nos vendió a los esclavistas. Es un alguacil federal. Insignia y todo. Nombre de Gua de Garret. El rifle casi se le resbaló de las manos a Thaddeus. Un alguacil federal. Eso lo cambió todo. No se trataba simplemente de asaltantes sin ley a los que podía ahuyentar con una potencia de fuego superior. Si estaba involucrado un hombre con placa, significaba que la corrupción estaba profundamente arraigada en la autoridad territorial. Por eso no podemos recurrir a la ley, continuó Clara, con la voz cada vez más débil a medida que la sangre se le filtraba entre los dedos. Garret tiene contactos en 3 territorios. A cualquiera que le informemos, se enterará primero, y luego desapareceremos para siempre. A través de la ventana, Thaddeus pudo distinguir a los jinetes coronando la cresta que dominaba su valle. 6 hombres a caballo, moviéndose con la confianza de cazadores que han acorralado a su presa. Uno de ellos llevaba algo que brillaba a la luz del sol, una insignia. Thaddeus sintió el peso familiar de las decisiones imposibles sobre sus hombros. Ayudar a estas mujeres y convertirse él mismo en un objetivo. Rechazarlas y verlas morir. Cualquiera de los 2 caminos conllevaba consecuencias con las que no estaba seguro de poder vivir. Hay un vendedor de raíces, dijo finalmente, con la voz áspera por la decisión. Detrás de la cabaña, bajo un falso suelo. Es donde guardo provisiones para el invierno. Puedes esconderte allí. Pero Clara negó con la cabeza. Buscarán por todas partes. Estos hombres son minuciosos. Llevan días rastreándonos. Y saben lo que hacen. La mujer más joven, la que tenía fiebre, habló de repente por primera vez. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras atravesaron la tensión como un cuchillo. Tiene razón en tener miedo. Traemos muerte donde quiera que vamos. Thaddeus la miró más de cerca y sintió que el corazón le daba un vuelco. No podía tener más de 16 años, con el pelo sedoso y unos ojos azules que contenían demasiado conocimiento para alguien tan joven. ¿Qué clase de monstruos vendían niños? Los cascos estaban tan cerca que podía oír el crujido del cuero, a los hombres llamándose en voz baja. Se estaban dispersando, rodeando el rancho con precisión militar. Secuestradores profesionales que habían hecho esto muchas veces antes. Escúchame, dijo Thaddeus, con voz firme a pesar del caos en su mente. Necesito saber exactamente con qué nos enfrentamos. ¿Cuántos hombres? ¿Qué armas? ¿Hasta dónde llegarán? Clara lo miró a los ojos y él vio un sufrimiento profundo que hizo que sus 3 años de exilio autoimpuesto parecieran unas vacaciones. Quemarán este lugar hasta los cimientos si tienen que matar a cualquiera que se interponga en su camino. Estos no son hombres con conciencia, señor. Son demonios con piel humana. A través de las rendijas de la contraventana, Thaddeus vislumbró por primera vez al jinete principal. El hombre montaba su caballo como si fuera el dueño del mundo, su placa reflejando la luz mientras observaba los edificios del rancho. Incluso a la distancia, Thaddeus pudo ver la fría determinación en su postura. Este era Gua de Garret, el alguacil federal que vendía seres humanos para obtener ganancias. Si fueras Thaddeus, ¿qué harías? Mantenerte firme y luchar contra todo pronóstico. Sabiendo que probablemente morirías,
pero podría salvar 6 vidas inocentes, o encontrar una manera de negociar, posiblemente salvándote a ti mismo, pero posiblemente condenando a las mujeres a un destino peor que la muerte? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber de qué lado te pondrías. Porque lo que Thaddeus decidiera a continuación determinaría si alguien en esa cabaña viviría para ver otro amanecer. Los guionistas se habían detenido justo fuera del alcance del rifle. Lo suficientemente cerca para comunicarse, pero lo suficientemente lejos para evitar un peligro inmediato. Garrett alzó la voz y sus palabras se oyeron con claridad en el aire del desierto. Buenas tardes, amigo. Buscamos una propiedad fugitiva. 6 mujeres que se robaron a sus legítimos dueños. ¿Has visto a alguien así por aquí? Que subió a su porche. El rifle sostenía flojo en sus manos, pero listo. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el patio mientras se enfrentaba a 6 hombres montados que irradiaban un calor amenazante desde una forja. Martial Garrett estaba sentado en su caballo en el centro, su insignia brillando contra un chaleco negro que había visto demasiada sangre. No he visto a nadie, respondió Thaddeus, con la voz monótona de un hombre acostumbrado a la soledad. No recibimos muchas visitas por aquí. La sonrisa de Garrett era fría como la piedra del invierno. Así es. ¿Te importa si echamos un vistazo? A veces la gente se esconde en lugares donde cree que nadie la encontrará. Detrás de Thaddeus, dentro de la cabaña, podía oír los débiles sonidos de las mujeres intentando amortiguar su respiración. Clara se había quedado en silencio, probablemente inconsciente por la pérdida de sangre. La más joven seguía ardiendo de fiebre. Ninguna de ellas estaba en condiciones de correr, incluso si hubiera algún lugar a donde ir. Esta es propiedad privada, respondió Thaddeus. Y no recuerdo haberte invitado a registrarla. Uno de los hombres de Garrett, un bruto con cicatrices y ojos muertos, escupió jugo de tabaco al polvo. Autoridad federal, el ermitaño de la propiedad privada de Trump. ¿Tienes algo que ocultar o simplemente eres antipático por naturaleza? Thaddeus sintió el sudor en la frente a pesar del calor del desierto. Estos hombres no estaban allí para negociar. Ya habían decidido que ocultaba algo. La única pregunta era hasta dónde llegarían para demostrarlo. Qué curioso con los ermitaños, dijo Garrett, desmontando con fluida gracia. Suelen elegir el aislamiento porque tienen secretos. ¿Qué? ¿Tu secreto, amigo? El alguacil se acercó un paso más, con la mano apoyada casualmente en la empuñadura de su pistola. Mira, llevamos 3 días rastreando a esas mujeres. Perdieron su rastro a 1,5 kilómetros de aquí, justo donde empieza el terreno duro. Ahora, creo que un hombre inteligente podría haberlas ayudado a cubrir sus huellas. La pregunta es, ¿por qué haría eso? Thaddeus sintió que el momento pendía de un hilo. Detrás de él, una de las mujeres emitió un suave gemido de dolor. Apenas fue audible, pero en el silencio del desierto, bien podría haber sido un grito. Garrett ladeó la cabeza ligeramente como un lobo al percibir un olor. ¿Qué fue eso? Viento, dijo Thaddeus rápidamente. Tabla suelta en el techo. Pero Garrett ya se movía, desenfundando su arma con la fluidez de la práctica. Chicos, creo que nuestros amigos ermitaños han estado guardando secretos. ¿Por qué no echamos un vistazo al interior? Los otros 5 hombres desmontaron al unísono. Sus movimientos eran coordinados y eficientes. No eran matones al azar. Eran profesionales. Que había hecho esto muchas veces antes. Thaddeus comprendió con fría certeza que hablar para salir de ahí ya no era una opción. Cuando Garrett salió al porche, con sus botas crujiendo contra la madera desgastada, habló con una voz que prometía violencia. Esto es lo que va a pasar. Te harás a un lado y recogeremos nuestra propiedad. Cualquiera que interfiera será enterrado en el desierto donde nadie lo encontrará jamás. Si disfrutas de la historia, suscríbete al canal. Pero mientras Garrett se dirigía a la puerta de la cabaña, Thaddeus tomó una decisión que lo cambiaría todo. La decisión que se había estado gestando desde el momento en que vio a 6 mujeres desesperadas arrodilladas en su jardín. Thaddeus levantó su rifle con un movimiento fluido. El cañón se posó a centímetros del pecho de Garrett. El alguacil se quedó paralizado,
con la mano aún buscando el pomo de la puerta, los ojos abiertos de sorpresa y cálculo. Dije, esto es propiedad privada, repitió Thaddeus con una voz mortalmente tranquila. Y lo decía en serio. Por un instante, el mundo contuvo la respiración. De repente, las armas apuntaron a Thaddeus desde el patio de abajo, pero su rifle no se apartó del corazón de Garrett. El rostro del alguacil recorrió una serie de emociones. Sorpresa, ira y, finalmente, un frío respeto. Estás cometiendo un error, amigo, dijo Garrett en voz baja. Uno grave. Esas mujeres nos pertenecen. Compradas y pagadas. Estás interfiriendo con el comercio legal. ¿Legal? La risa de Thaddeus fue amarga como el polvo alcalino. La esclavitud ha sido ilegal durante años, alguacil. Incluso aquí en los territorios. La sonrisa de Garrett regresó. Delgado y depredador. Estos no son esclavos, ermitaño. Son sirvientes contratados. Contratos firmados y todo. Tienen deudas que deben pagar. Y estamos aquí para cobrarlas. Dentro de la cabaña, Thaddeus escuchó la voz de Clara. Débil pero feroz. Mentiras. Nunca firmamos nada. Nos drogó. Nos sacó de una reunión social de la iglesia en Kansas. El rostro de Garrett se ensombreció al ser escuchado. Parece que tienes algo robado en... Ahí tienes, amigo. Propiedad que te está haciendo tomar malas decisiones. El enfrentamiento se alargó como un cable demasiado tenso. Thaddeus conocía las matemáticas de su situación. 7 hombres armados contra 1, con 6 mujeres heridas atrapadas en el fuego cruzado. Incluso si mataba a Garrett, los demás lo abatirían antes de que pudiera accionar la palanca del rifle. Pero a veces las matemáticas no importaban. A veces un hombre tenía que plantar cara sin importar las probabilidades. Esto es lo que va a pasar, dijo Thaddeus, con la voz cargada de una convicción absoluta. Volverán a sus caballos y se marcharán. Olvidarán que alguna vez vieron este lugar o a estas mujeres. Y buscarán un nuevo trabajo. El teniente de Garrett, con cicatrices, se removió en la silla, con la mano que sostenía el arma temblando. Jefe, solo de la orden. Podemos derribarlo y acabar con esto. Pero Garrett levantó una mano, sin apartar la mirada del rostro de Thaddeus. Algo había cambiado en la expresión del alguacil. Estaba viendo algo que no lo esperaba. Un hombre que ya había aceptado la muerte. ¿Sabes lo que pienso?, dijo Garrett lentamente. Creo que tienes experiencia en situaciones como esta. Creo que quizás no ayudaste a alguien una vez y ahora intentas compensarlo. Las palabras impactaron como golpes físicos. Thaddeus sintió que sus recuerdos cuidadosamente enterrados se abrían paso a la superficie. Otra mujer. Otra súplica desesperada de ayuda. Otro momento en el que eligió la seguridad sobre el coraje. Y vio morir a alguien por su cobardía. Toqué la fibra sensible. ¿Lo hice?, insistió Garrett. ¿Cómo se llamaba? Esposa, hermana, hija. Alguien a quien decepcionaste cuando importaba. Thaddeus apretó el rifle con más fuerza, pero su puntería nunca vaciló. Se llamaba Sara. Era mi esposa y no cometeré el mismo error 2 veces. Garrett sintió como si algo importante hubiera sido confirmado. Sara, un nombre bonito. Apuesto a que murió gritando sabiendo que eras demasiado cobarde para salvarla. La rabia que explotó en el pecho de Thaddeus casi le cuesta todo. En una fracción de segundo, su dedo se tensó en el gatillo, listo para acabar con la vida de Wade Garrett, sin importar las consecuencias. Pero en ese momento de furia candente, escuchó algo que lo cambió todo. La voz de Clara desde el interior de la cabaña, apenas un susurro, pero se oía con claridad en el aire del desierto. Tatas, ese es su nombre. El hombre que mató a tu esposa. Las palabras impactaron a Thaddeus como un rayo que impacta 2 veces en el mismo lugar. Wade Garrett, el nombre que había pasado 3 años intentando olvidar. El hombre que había llegado a su granja con promesas de protección. Que exigió a Sara como pago cuando Thaddeus no pudo pagar sus extorsiones. El hombre que se rió cuando Thaddeus suplicó clemencia. Que se llevó a Sara de todos modos cuando se negó a luchar. Los ojos de Garrett brillaron con reconocimiento y placer enfermizo.
Vaya, vaya, Thaddeus Bell, el cobarde de Willow Creek. Me preguntaba qué te había pasado después de que salieras corriendo como un perro apaleado. El rifle temblaba en las manos de Thaddeus, pero no de miedo. 3 años de culpa y rabia concentrados en un único punto de odio abrasador. La mataste. Yo no la maté, dijo Garrett con fingida inocencia. Lo hiciste por ser demasiado cobarde para luchar por ella. Ella llamó tu nombre cuando murió. Ya sabes, se preguntaba dónde había ido su valiente marido. Eso hizo que sintiera un crujido fundamental dentro del pecho. Los muros cuidadosos que había construido alrededor de su dolor. Las explicaciones racionales que había construido para su cobardía. Las mentiras que se había dicho a sí mismo sobre no tener elección. Todo se derrumbó a la vez. Pero aquí está la parte hermosa, continuó Garrett, con su voz llena de alegría maliciosa. La historia está a punto de repetirse. Excepto que esta vez, en lugar de una mujer, tienes 6. Y me verás tomarlas a todas. Igual que antes. Detrás de Thaddeus, la voz de Clara se hizo más fuerte, alimentada por una furia desesperada. Miente, Thaddeus, sobre que tu esposa te llama. Sarah Bell murió luchando. Lo sé porque estuve allí. Fui una de las mujeres que tomó antes que ella. La revelación fue como un golpe físico. Eso lo hizo girar ligeramente la cabeza, sin apartar la vista del todo de Garrett. ¿Qué? ¿Sarah Bell? Clara continuó, su voz cobrando fuerza a pesar de sus heridas. Cabello rubio, ojos azules, cicatriz en la mano izquierda de un accidente en la cocina. Luchó como una gata salvaje cuando se la llevaron. Le rompió la nariz a un hombre, casi le arrancó un ojo a otro, y cuando murió, no te llamaba. Estaba maldiciendo el nombre de Garrett. La sonrisa segura de Garrett flaqueó por primera vez. Cierra la boca, mujer. Pero Clara insistió, sus palabras cargaban con el peso de: presencié la verdad. Me habló de ti en la carreta. Dijo que no eras un cobarde. Dijo que prometiste ir a buscarla. Y que ella creía que lo harías. Murió creyendo que vendrías. Eso hizo que el mundo se tambaleara. Durante 3 años, había cargado con el peso de la cobardía. La certeza de haberle fallado a la mujer que amaba. Pero si Clara decía la verdad, busqué durante semanas, susurró, con las palabras arrancadas de su garganta. Seguí cada rastro, revisé cada pueblo, pero ya te habías ido. Garrett recuperó la compostura, pero algo había cambiado en su postura. Ya no jugaba con un hombre destrozado. Se enfrentaba a alguien peligroso. Un reencuentro conmovedor, pero no cambia nada. Aún así, la perdiste, y estás a punto de perderla de nuevo. La mano del alguacil se movió hacia su arma, pero Thaddeus ya estaba apretando el gatillo. El rugido del rifle rompió el silencio del desierto como un trueno, y Wade Garrett salió volando hacia atrás del porche, con el pecho rojo como la sangre. Caos. Estalló en el rancho cuando Garrett cayó al suelo. Sus 5 hombres abrieron fuego simultáneamente. Las balas astillaron la barandilla del porche y rompieron las ventanas. Se zambulló detrás de un abrevadero, manejando la palanca de su rifle con una velocidad experta. El hombre que había pasado 3 años huyendo de la violencia recordaba cómo luchar, pero las probabilidades eran imposibles. 5 asesinos profesionales contra un ranchero con 6 mujeres heridas atrapadas en el fuego cruzado. Thaddeus sabía que tenía quizás 30 segundos antes de que invadieran su posición. Entonces Clara apareció en la puerta de la cabaña, agarrando una escopeta que había encontrado dentro. La sangre manchaba su vestido, pero sus manos estaban firmes mientras disparaba ambos cañones contra el jinete más cercano. El hombre cayó de su caballo, gritando. El sótano, gritó por encima de los disparos. Hay más armas ahí abajo. Las otras mujeres emergieron de la cabaña como ángeles vengadores, cada una portando rifles o pistolas del arsenal oculto de Thaddeus. Estaban heridas, exhaustas, apenas podían mantenerse en pie. Pero habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Su libertad y el primer hombre en años que había estado dispuesto a morir por ella. El tiroteo que siguió fue breve pero brutal. Atrapados entre el fuego cruzado desde la cabaña y el porche, los hombres restantes de Garrett se dispersaron y huyeron.
2 más cayeron antes de alcanzar sus caballos. Los supervivientes cabalgaron con fuerza hacia el horizonte, dejando atrás a sus muertos. En el repentino silencio que siguió, Thaddeus se encontró arrodillado junto al cuerpo de Wade Garrett. El hombre que había atormentado sus pesadillas durante 3 años finalmente había muerto, pero la victoria se sentía vacía. Sarah seguía muerta. Los años de exilio autoimpuesto no se podían deshacer. Clara se arrodilló a su lado, olvidando sus propias heridas. Estaría orgullosa de ti, dijo en voz baja. Sarah, estaría orgullosa de que finalmente hayas luchado. Thaddeus miró a las 6 mujeres que lo habían cambiado todo al negarse a aceptar la derrota. CL, sangrando pero erguida. La chica enferma de fiebre que había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. Otros 4 cuyos nombres aún no conocía, pero que lo apoyaron cuando más importaba. ¿Qué harás ahora?, le preguntó a Clara. Ella sonrió por primera vez desde que la conoció. Hablamos de ello mientras jugabas al héroe. Hay un pueblo 2 territorios al norte que necesita profesores. Buena gente que no hará demasiadas preguntas sobre de dónde venimos. ¿Y tú?, ella preguntó. ¿Volverás a esconderte en este valle? Thaddeus miró a su alrededor en su rancho. El lugar que había sido al mismo tiempo santuario y prisión durante 3 años. El silencio que había atesorado ahora se sentía vacío en lugar de pacífico. La soledad que una vez lo había protegido ahora parecía otro tipo de muerte. No, dijo, sorprendido por la seguridad en su voz. Creo que ya he estado solo bastante tiempo. Si te gusta la historia, suscríbete al canal. 6 meses después, una escuela de una sola aula en el territorio de New Haven dio la bienvenida a sus nuevos maestros. 6 mujeres que aprendieron que la libertad valía cualquier precio. Su amigo Thaddeus construyó la escuela con sus propias manos, elaborando cada escritorio y marco de ventana con el mismo cuidado que alguna vez usó para construir muros alrededor de su corazón. Clara se casó con él una mañana de primavera, cuando el desierto florecía con flores silvestres, y ella lució el anillo de bodas de Sarah con orgullo, sabiendo que algunos amores son lo suficientemente fuertes como para bendecir nuevos comienzos. La niña enferma de fiebre, cuyo nombre era Grace, creció fuerte y alta, convirtiéndose en la mejor maestra en 3 territorios. Y a veces, en las tardes tranquilas, cuando el viento era perfecto, Thaddeus podía jurar que oía la voz de Sarah en la brisa del desierto, diciéndole que estaba orgullosa del hombre en el que finalmente había elegido convertirse. Ahora, haga clic en el video en la pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, con una revelación tan poderosa que permanecerá con usted mucho después de que se diga la última palabra. Haga clic en el video.